Qué más linda. Hola niñas, ¿cómo están? Hola, señor, bien, gracias. ¿Cómo vamos? Finalizando ya. Gracias a Dios. Bueno, vamos a esperar que ingresen. Ay, Cari, qué bebé hermoso. Ay, qué hermoso el bebé, Dios mío. Aquí con calor. Hola. Qué lindo, qué ojos de hermosos tiene. Hola, papá. Y es cariñoso, como la mamá. Sí, señor, muy sonriente y me lo han enfermado hasta decir no más. Ay, qué bueno. Quietecito, Pela Cari. mucho la chapa. Pela mucho esa chapa, señor. Sí, se ve que es amoroso, se ve que es amoroso. Sí, bastante. Cari, ¿lo tienes ahora tú o esta mañana también lo tenías? Sí, porque he estado acá donde mi hermana, porque como Julie no pudo ir hoy a la oficina, pero acá a veces el internet es muy lento porque hay mucha gente conectada. Ah, ya. Ok. ¿Y Julie qué le pasó? Se le presentó un inconveniente familiar, señor. Pero la oficina donde tú trabajas es de ella. Sí, del esposo con ella. ¿Y cuál es la razón social? ¿Cuál es el objetivo de la empresa? Ya va. Vamos a la clase pasada, vimos. Niñas, ¿cómo van con el libro La Metamorfosis? Vamos a evaluarlo hoy. Mal, muy mal, ¿Por qué? porque no lo empezaba a leer. Anda, Nati. El libro era para... ¿Desde cuándo no lees ese libro? Sino que lo he leído. Ah, ok. ¿Desde cuándo no eres ese libro? Hace años que se lo dejé. Ya son 2 meses. Entonces hay que leerlo, ¿oyeron? Porque lo vamos a evaluar. Bueno, ¿por dónde quedamos la clase pasada, mis hijos? Estamos hablando de Alfred, ¿verdad? Albert, no. Sí, señor. Bueno, vamos a continuar. Espérense un momento. Ya está pasando el sol ya. Ya está bajando el sol ya. Pero no lo voy a Me permiten un momentico, ya. Un momento. Bueno, mis amores, vamos a seguir. Bueno, miren. Laura no pudo ingresar a clase, me está diciendo Yuli.
Juliana. Bueno, vamos a seguir con el tema de la clase pasada que no terminamos de explicar a Alder. Hablamos de que él hablaba de la teoría de la personalidad basada en 4 principios, que era la inferioridad, superioridad, el estilo de vida, el yo creador, el yo consciente, todo lo que tiene que ver con las metas y los intereses sociales. Sí. Hablamos de que él también, espérense un momentico, nos hablaba de un complejo de inferioridad, que es ese sentimiento que no nos ayuda a avanzar y que muchas veces algunas personas no pueden superar, y que esto siempre está asociado al sentimiento de no poder hacer las cosas. Hablamos de una motivación interna, es decir, que todos los seres humanos tenemos que tener una motivación interna que nos impulsa a cumplir con nuestras metas y a superar ese sentimiento de inferioridad. Él decía también que cada individuo desarrolla su estilo de vida, su personalidad, desde que está a la edad de 4 a 5 años. Entonces, la base fundamental es la autoestima. Lo estábamos hablando en la clase pasada. Espérense un momentico que se... Hoy vamos a hablar de los tipos psicológicos que este señor nos hablaba. Él decía que los seres humanos teníamos 4 tipos psicológicos, que son... Espérense un momentico. Ok, Julie, dile que no se preocupe. Nos habló de 4 tipos psicológicos, que es el tipo psicológico dominante, eruditos, evitativos y socialmente inútiles. ¿En qué consiste? Están escribiendo, ¿será que no han podido entrar? Hoy no les mandé recordatorio al grupo. Bueno. ¿Qué es el tipo de personalidad de aquella persona dominante? ¿Cuáles son las características? Esas personas dominantes, como su nombre lo dice, son aquellas personas que sienten ser agresivas, son aquellas personas que son sarcásticas. ¿Qué es el sarcasmo? Que habla en doble sentido. Esas personas también tienden a ser, o sea, tienden a manipular a los más débiles, tienden a herir la susceptibilidad de los demás. Son aquellas personas dominantes, son aquellas personas que siempre quieren, como su nombre lo dice, dominar ante las demás personas. ¿Qué pasa con esas personas que tienen estas características dominantes? ¿Alguna de ustedes alguna vez ha tratado con esas personas que son dominantes? ¿Qué características ven en ellas? Les gusta imponer sus pensamientos y sus opiniones sin importar el criterio de los demás. Muy bien. Le gusta imponer sus criterios y sus opiniones sin importar lo que la otra persona piense, siente. Estas personas con este tipo de personalidad siempre se casan, o los amigos son aquellas personas que son sumisas, porque cuando consiguen a uno que es dominante, realmente no, esa relación fracasa, porque ellos necesitan, para sentirse bien consigo mismo, tener ese poder de dominar a las demás personas. Ojo con una persona. Alfred nos decía que cuando una persona tiende a ser dominante es porque en el interior, en el fondo de sí, se encuentra una persona que se siente inferior a los demás, que utiliza esa máscara, que utiliza ese que, de querer demostrar que realmente es importante para no demostrar en el fondo su debilidad como tal. Entonces, estos tipos de personas siempre tienden
a tener el control de las demás personas. O sea, siempre quieren tener el control de las demás personas y hacen sentir menos a los demás. Si es un hombre, se casa con una mujer sumisa. Y si es una mujer que es dominante, siempre se va a casar con un hombre sumiso. Si se casa con uno que tiene las mismas características, es una relación que no va a funcionar. Y también en el ámbito social. Espérense, había dejado de compartir. Espérense un momentito. Entonces, cuando hablamos de ese tipo de personalidad dominante, son aquellas personas que tienden a dominar o quieren dominar hacia las demás personas. Y recuerden que Alfred nos decía que en el fondo son personas que tienen sentimientos de inferioridad. ¿Qué piensan ustedes que se debe o por qué estas personas, cuál es el origen o qué es lo que hace que ellas tengan ese tipo de personalidad? ¿Qué se les ocurre? Señor, para mí puede ser un tipo de vacío. No sé cómo pudo ser la niñez de ellos, pudo basarse quizás en maltrato, el carácter también de papá o mamá. Ellos podían, pues los niños a la edad, pues cuando están empezando, sí, empiezan a ser niños, pues tendemos que nuestros papás sean espejos. Y también depende cómo fue la crianza de él, cómo cómo le explico, lo imponente que podía ser papá. ¿Me entiendes? Entonces, pienso que eso puede ser parte de eso. El Señor, modelo yo de crianza. tenía Muy bien. señor, yo era una persona así. La verdad, yo era, bueno, ya estoy tratando, bueno, ya he tratado mucho esa parte, pero siempre tendía a ser una persona que quería que todo fuera a mi modo. Siempre. Si yo decía algo, tenía que ser así, y si las personas no lo hacían así, a mí me frustraba demasiado. Y yo soy una persona muy, bueno, ya era una persona muy impulsiva que me daba coraje, me daba mucha rabia, demasiada rabia, pero yo siento que eso era como por falta de autoestima. Esa es la clave. Muy bien. Por Señor, mucha falta de autoestima. Yo era una persona así súper, yo, o sea, y si me daba rabia, yo gritaba y decía groserías, no me importaba lo que la otra persona sintiera. Bien, bien. Vamos a darle la palabra a Silvia y después a Vivi. Silvia hace ratico me está levantando la mano. Dime, Silvia. Bueno, señorita, yo pienso que de pronto se puede dar por la crianza de los padres, de pronto la flexibilidad que ellos tienen a la hora de criarlos, que le dan todo. Entonces, cuando ellos crecen, ellos van a pensar de que como eran en su casa, todas las personas tienen que estar bajo su autoridad. Miren, muy bien. Excelente, Silvia. Viviana, te sí, escuchamos. señor, justo lo que dijo la compañera, eso va en la crianza también, porque cuando uno le da todos los gustos a los hijos, ellos piensan que en la calle van a conseguir igual. Bueno, muy bien, Pero, Vivi. ¿saben algo? Yo era así y yo siempre solamente viví con mi mamá. Y yo soy, cuando eso, en ese entonces yo era hija única, pero mi mamá a mí no me daba todo porque mi mamá, o sea, no era una persona que tuviera para darme todo lo que yo pidiera. Entonces, ella sí me protegía porque en ese entonces yo era su única hija, pero ella nunca me malcrió en el hecho de que si yo quería algo, ella me lo daba. Si yo lo quería y me daba rabia, pues ajá, ahí yo vería si se me quitaba la rabia, pero no me lo daba. Miren, ustedes recuerdan que nosotros hablamos de que la personalidad está conformada por dos factores. El factor genético, que es el temperamento, y el factor que es adquirido o aprendido, que es el carácter. No podemos decir 100% que puede ser aprendido porque ustedes saben que nosotros también tenemos un temperamento que puede ser heredado. Él nos decía que cuando una persona tiene un tipo de temperamento dominante, es aquella persona que lo va desarrollando desde la infancia, que viene mostrando ciertos comportamientos, ya sea por las pautas de crianza de los padres, influye, y también por ese factor genético que también es fundamental en el proceso. O sea, esto no lo podemos como que categorizar o tener que encasillar, no, es que es por la crianza de los padres o no es porque lo heredó, esto es relativo, pero sí tenemos que tener claro que ese tipo de personalidad dominante
desde la infancia se comienza a tener ciertas manifestaciones. Estas personas siempre desarrollan tendencias a ser un poquito agresivos, dominantes. Son aquellos niños que están jugando y por cualquier situación se molestan. En esa interacción con los demás tienden a ser los que quieren mandar e imponer sus juegos. Siempre son los que dicen, este balón es mío y no te lo voy a prestar porque es mío. O sea, son niños que desde pequeños se acostumbran a eso. Su energía es muy fuerte en la parte impulsiva. Señor, Y cuando... puede decir una reacción Dime, mi amor. a diversos actos, de pronto, es como una reacción a diversas situaciones a los que ellos están expuestos. Sí, señorita. Es que ese se ve reflejado en las reacciones y se ve reflejado en la relación o en el interactuar de los niños, de los adolescentes y de los adultos. Si están expuestos a ciertas situaciones, van a mostrar ese tipo de personalidad. Además, eso cuando están niños, pero a medida que van creciendo ya se les nota no simplemente en jugar, sino a nivel familiar, a nivel de pareja, a nivel laboral, a nivel social. Cada uno de nosotros tiene un amigo, una amiga o un conocido que tiende a ser dominante. Se siente bien cuando lo que ella dice es, dime, Vivi. De hecho, yo conozco una niñita que es así, tiene la misma edad del niño y es una niña que ella quiere el juego que ella dice, o sea, si no juegan ese, forma el berrinche. Si por lo menos le cogen un juguete, forma el berrinche, o sea, es una cosa impresionante. Y dices, ay, mami, me da pena, pero yo con esa pela no voy a jugar. No, mira, imagínate. Y eso se puede... Y solo tiene 6 años, o sea, tiene la misma edad del niño. Y es una cosa impresionante, es lo que ella dice y ninguno de los niños por aquí quieren jugar conmigo. Ninguno. No, y va a terminar que muy pocas las personas van a querer relacionarse con ella. Cuando va creciendo, si no se moldea, o que también es otra situación, recuerden que la personalidad se va formando desde la infancia. Si papá y mamá perciben este tipo de comportamientos en los niños, lo más ideal es que busquen ayuda psicológica, porque vemos que una personalidad, como decía Albert, de tipo dominante, esa persona que no va a tener buenas relaciones con las personas que están en su contexto alrededor. Es más, hay estudios que demuestran que los que tienen este tipo de personalidad siempre tienden a herirse a sí mismos y agreden físicamente, psicológicamente a las demás personas. Aquí se encuentran las personas que consumen sustancias psicoactivas, el alcoholismo, son personas adictas y muchas veces tienden a suicidarse. ¿Por qué? Porque no se sienten comprendidos. Ojo, esta situación, estas personas que manejan esta personalidad son personas que no tienen esa tranquilidad emocional. Él nos decía que... Cuando mi mamá no me dejaba salir, yo gritaba y me jalaba el cabello y eso así porque yo quería salir y o sea, me daba una impotencia súper horrible y yo me jalaba yo misma el cabello de la rabia y pues no sentía dolor porque era la misma rabia que me daba. Claro, no, tú no vas a sentir dolor y después, incluso ahora porque lo estás reconociendo, porque lograste cambiar. Y miraste aquí, te felicito, Geraldine, te felicito, porque realmente estas personas con tipo de personalidad dominante muy pocas veces son felices, porque recuerden que nosotros no somos los que ponemos las cosas. O sea, imagínate, una relación de pareja, que solamente yo sea la que mande en esa relación, o yo soy la que decido en las cosas, porque la persona de tipo dominante no acepta recomendación ni sugerencia de los demás. Como decía Nati, quieren imponer que se haga lo que ellos quieren, piensan, lo que ellos piensan y como ellos lo quieren como tal. Entonces, miren cómo influye eso. Quiero hacerte una ahí pregunta, vamos Geraldine. como, Dime, Vivi. Dime, Vivi. ahí vamos a lo que le comento de la peladita, es que la mamá es igualita. Y son personas que esas son las únicas personas que por aquí no se relacionan con nadie.
en lo absoluto, o sea, ella. Y lo de ella es lo mejor, lo de ella es, mejor dicho, o sea, y ya hay que, de pronto usted dice, no, lo que pasa es que yo compré, por decir, un bolso. Ay, pero es que yo el mío no es así, el mío estaba, o sea, siendo igualito. Sí, sí, Entonces sí, es porque algo como, siempre ellos, su esquema mental no les permite aceptar que la otra persona de pronto puede tener algo mejor, o no es que sea mejor, sino que pueda tener algo mejor o que tiene la razón. Ellos nunca admiten que los demás tengan la razón, sino ellos son los que tienen la razón, ¿oye? Entonces, eso genera un conflicto. Yo le quería hacer una pregunta a Geraldine, personal, ya que tú tocaste esa parte, Geraldine. ¿Cuándo tú entendiste que tenías ese tipo de personalidad dominante? Bueno, señor, bueno, yo desde pequeña siempre fui así, bueno, ya cuando ya fui, ya creciendo un poco más, pues la primera vez que tuve una relación así como un noviazgo y eso, pues a mí siempre me gustó imponer ese tipo de cosas, siempre me gustaba que, pues que siempre que todo lo hicieran a mi modo, y pues yo después me di cuenta que eso no me hacía bien, porque cuando no querían hacer las cosas a mi modo, a mí me frustraba, me daban ganas de llorar y ese tipo de cosas. Bueno, yo empecé, algunas amigas hablando con amigas y eso, pues me metí a internet, leía sobre ese tipo de cosas, me leí muchos libros de autoestima. De hecho, en estos días me acabé uno que se llama Enamórate de ti mismo, de Hermoso, Walter se te Rizzo. rizó. Es divino, ese libro me encantó muchísimo. Con la primera, es que más con solo la primera hoja sentí que mi autoestima subió al 1000. Y pues sí, así yo siempre me gusta leer mucho ese tipo de cosas como para sentirme bien, para yo tratar de controlarme, porque eso a veces, aunque ya lo manejo, siempre a veces se salen ese tipo de cosas que a veces quiero como imponer algo, pero mejor trato de evitarlo. Realmente te felicito. Estás utilizando tu inteligencia emocional, ¿oíste? Porque reconocer esto, por eso le Felicidades, decía, amiga. ¿cómo, Clau? No escuché a Clau. ¿Sí la O sea escuchaste? que las felicito porque es algo que yo Sí. convivo diario con alguien que tiene ese tipo de temperamento y es horrible. O sea, muchas veces se causan daño ellos mismos y no se alcanzan a imaginar el daño que le hacen a los demás por tener un temperamento de esa forma y de cierta forma no reconocer que están en la equivocación. Eso que dice Claudia es cierto. Se hacen daño a ellos mismos y le hacen daño a Entonces los ella es demás. valiente, o sea, Geraldine es súper valiente porque se reconoció que había un problema y decidió buscar ayuda por sus propios medios y por solucionarlo. Que muy pocas veces las personas reconocen eso, Geraldine. Por eso te digo, pues te hice la pregunta, ¿cómo tú descubriste eso? Porque hay personas que de pronto dicen, no, yo no soy dominante, lo que pasa es que esa es mi manera de ser, yo lo que soy es sincero, yo lo que soy es que me gusta hacer las cosas bien y, o sea, no, dicen todo menos que son dominantes. Entonces, reconocerlo, Geraldine, que realmente fue algo que o sea, fue una decisión o fue una manera de tú entender las situaciones y más el proceso que lleva, que la autoayuda es súper importante, la lectura, los libros, todo lo que haces. Y tú tienes razón, las personas que tienen este tipo de temperamento son personas que en el fondo tienen baja autoestima. ¿Por qué? Porque ellos para sentirse bien tienen que hacer que la otra persona se sienta mal, para ellos O sea, sentir. sí, tenemos como un ego demasiado fuerte, que, o sea, yo sentía que si yo decía, yo quiero que hagas esto y la persona no lo hacía, yo tenía que hacer que la persona sufriera haciendo eso porque si no, yo no iba a estar bien. O sea, yo tenía, es como uno alimentarse del dolor de la otra persona. Bueno, ahí está los representativos. Geraldine ha dicho todo, se alimentan del dolor de la otra persona y se siente Y feliz. pues yo reconocí eso, fue por eso, porque como le dije, pues con mi primera pareja y él, pues yo sentía eso, pero entonces luego yo soy una persona muy sincera, porque a mí me gusta ser muy sincera, pero obvio hay que reconocer lo de ser sincero y ser dominante, porque a mí me gusta ser una persona así, pues si una persona no me cae bien, yo no me acerco a esa persona y me preguntan por qué, yo pues porque la persona no me cae bien y ya no me gusta ser así, yo soy muy sincera, pero hay que reconocer
en ese tipo de, cuando uno es sincero y cuando uno es una persona dominante. Es que de ser sincero a expresar tus sentimientos, a ser dominante, hay un largo camino. Porque yo puedo ser sincera y decir las cosas, pero puedo ser asertiva. Pero si el ser dominante utiliza el sarcasmo, por lo menos, que tú nunca haces nada bien. Todo tengo que hacerlo yo. O sea, ya tenemos el sarcasmo. Sí, yo era mucho así, yo siempre decía ese tipo de cosas, como que no sirves para nada, mejor quítate que yo lo hago, porque no vas a hacer nada bien, o si no, si yo daba una idea y la persona daba otra, yo como que esa idea que tú diste no me parece, eso, como yo lo digo, está mejor. Entonces siempre era así. Entonces vieron que eso hiere a la otra persona y la persona se va a sentir súper mal y ninguna relación de pareja muy poco dura por eso. Pero ya yo creo que quedó completamente claro. Ahora vamos a pasar, un momentico, que se me abrió una ventana acá. Iba a pasar la diapositiva. Ustedes estaban viendo las diapositivas. Sí, señor. Sí, Ah, señor. Sí, señor. Sí. bueno, vamos a hablar del tipo de personalidad euroto. A mí se me va a pronunciar difícil. Eurodito. Imagínense, es aquella persona opuesta. Es aquella persona sensible que se esconde ante los demás, tienden a burlarse y adquirir comportamientos de fobia, obsesión, compulsión. Estas personas con este tipo de personalidad son muy sensibles y siempre buscan a otras personas para que las protejan y las apoyen. Digamos, crean una dependencia afectiva, una dependencia hacia las demás personas. Estas personas les cuesta resolver sus propios problemas. Siempre necesitan la aprobación de los demás. Es más, tienden a tener un bajo nivel de energía, son muy calmadas, son muy pausadas, dependen de otras personas y siempre se sienten abrumadas, estresadas, ansiosas, manejan mucho la ansiedad, manejan mucho los miedos. Yo no sé si ustedes de pronto conocen personas que le da miedo todo. A todo les da miedo, no quieren salir sino acompañadas, no quieren andar solas, sino porque sienten que se les va a pasar algo. Son aquellas personas que siempre tienen un estilo de vida muy dependiente a las demás personas. Es que por lo menos si voy a comprar algo, tengo que ir con mi amiga, tengo que ir con mi mamá, porque si la otra persona no me dice cómo se me ve este vestido, no se me ve bien. Son personas que siempre necesitan la aprobación de las demás. Realmente este tipo de personalidad lo que genera es una inestabilidad emocional y también se origina por la baja autoestima. También sucede mucho en las mujeres. Las mujeres son las que más desarrollan este tipo de personalidad y se vuelven obsesivas, compulsivas, fóbicas. Las fobias son miedos irracionales que tú le tienes a cualquier cosa o animal. Por lo menos ven unas ratas, se quieren morir, manejan la fobia, el miedo a las ratas, el miedo a la oscuridad, son claustrofóbicos, en fin, muchas fobias son las que manejan. Y esto se debe a esos miedos y esas inseguridades que vienen desde la infancia. ¿Qué pasa con estas personas que manejan esta personalidad? No pueden, o sea, como les digo, viven con otra persona, pero viven con la persona que es dominante. Para que una relación sea exitosa, esta persona, eruditos, necesitan al tipo de personalidad dominante. Para que la otra se sienta bien y esta se siente bien cuando la otra persona la trata mal. Entonces son muy dependientes, son muy susceptibles, son muy vulnerables ante las situaciones que se le presenten que se le presenta en la vida. Entonces, ¿sí va quedando claro qué significa? Sí, Señor, señor, esas súper son claro. las personas que cuando están en una relación, tipo como que si tú me dejas, yo me muero,
Porque, o sea, no Profe, ¿me saben puede ni hacer quién el es esa favor de persona. repetirle a mí que yo no, Y viene mucho suicidio porque no uno se da entendí? cuenta que esas personas así hasta se suicidan, ¿verdad? Sí De la se misma como suicidan. que de la... Tremendo. Si se suicidan, claro que sí se suicidan porque dependen de la otra persona. Mire, estas personas repitiendo lo que Linda quiere que le repita con lo que no escuchó bien, estas personas siempre son sensibles, tienden a tener ese lado de vulnerabilidad. Son aquellas personas que se esconden ante los demás, es decir, que necesitan, dependen de la otra persona para sentirse a gusto. Van a una fiesta y si no van con una persona conocida, no van. Se sientan ahí, son de las que se sientan ahí y les da miedo interactuar con los demás. Son los que no asumen el riesgo, son las que siempre tienen esos temores a hablar, a expresarse, a decir lo que sienten y siempre necesitan, son aquellas personas que les da miedo absolutamente todo. Y lo que dice la compañera es cierto, tienden a suicidarse. ¿Por qué? Porque son muy vulnerables. Si les pasa algo que las sacude emocionalmente, cuando yo hablo de sacudir, es que de pronto la saca de esa zona de confort que tienen en la parte emocional, digamos que vivía con su mamá, un ejemplo, y siempre la mamá de ella dependía de la mamá en todos los sentidos, y ya la mamá muere, no está, se siente sola, es una persona que va a llegar a la depresión y va a suicidarse porque no tiene las habilidades para poder enfrentarse a las nuevas situaciones que se le presentan en la vida. Entonces, adquiere, dime, mi amor. Y muchas veces, pues en el caso también de personas que llegan a la adultez así y son tan dependientes de pronto de sus padres que les da hasta miedo conseguir pareja, se quedan solos, no se casan, no tienen hijos y, o sea, y los papás se mueren y quedan como que ahí a echarse a morir. Entonces, es difícil pues tener ese tipo de personalidad. Ahora, tengo otra pregunta. O sea, ambas personalidades son sumamente dañinas. Total. Porque... Sí, o claro. sea, no me imagino a alguien de un lado o del otro lado, o sea, todos, o sea, tienen los límites en las, o sea, literalmente ya en lo último. Entonces, pues qué bueno que podamos vivir de pronto en un equilibrio, pues de ambas, porque de pronto de alguna de las dos hay que rescatarle lo bueno. Entonces, pues ese era mi aporte. Excelente, Claudia. Dijiste algo muy importante. Las dos personalidades no son sanas. Realmente ustedes, yo siempre les he hablado de la salud mental, de tener un equilibrio emocional en nuestras vidas. Mire, es supremamente importante. De hecho, el rol de un psicólogo es lograr que un paciente o una persona logre tener una salud mental adecuada y un equilibrio emocional. Pero para yo lograr ese equilibrio emocional, yo no puedo, tengo que tener siempre, manejar como esa estabilidad. Esa persona dominante es dañina y esa persona eurodito, también es dañina. ¿Por qué? Porque son los dos extremos. Está esa persona que depende de la otra persona para hacer algo. Yo les cuento que no es sano para nada. Porque cuando no, las personas que van a tener al lado no van a estar todo el tiempo con ella. Entonces también se vuelve muy dependiente a todo, es a todo, a Esas todas. personas también así pueden tender a llegar de pronto a veces también a la drogadicción buscando un Sí, refugio. claro, sí, claro. A la drogadicción, al suicidio, son aquellas personas que se desencadena una depresión, una ansiedad, los trastornos de la personalidad fóbica, obsesiva, compulsiva, ansiosa, depresiva, son aquellas personas histéricas, porque en el fondo también se vuelven histéricas. Cuando alguien no quiere de pronto estar con ellos, o son aquellas personas que quieren de pronto estar con la otra persona y no quiere, la otra persona no quiere estar, desarrolla una histeria, se vuelven también un poco agresivas. Entonces, toda esta dependencia, porque es una dependencia, genera un problema emocional y sobre todo daña su estilo de vida. Entonces, también es un problema muy grave, demasiado. De hecho, yo no conozco, nunca he tenido así cercanos que te tengan este tipo de personalidad, pero debe ser algo muy, muy dañino, como uno dice ahora la palabra de moda, muy tóxico. Entonces,
Hay parejas que sí lo son, ¿oye? Hay personas que sí son demasiado dependientes de la otra, demasiado dependientes, que no compran las Señor, ropas. y yo le hago una pregunta, bueno, o sea, algo muy, pues muy personal. Y cuando la persona es así, ¿qué hay que hacer? O sea, lo digo porque es lo que usted me está diciendo, bueno, igual uno tiene que ser realista y yo siempre digo, uno diciendo la verdad no peca. Mi mamá tiene esa cuestión de dependencia, pero ella es con nosotros los hijos. O sea, mi mamá para comprar así sea algo para la casa nos pide opinión a todo. Y si de pronto alguno dice, no, a mí no me gusta, ya ella se queda como que, Se frena. sí, es algo pues que yo no sé y yo siempre he preguntado a mi mamá por qué es así. O sea, si a mí me gustó, yo lo compro, Lo que pero ella pasa es no. que también tienes que ver, estás hablando de tu mamá, tienes que ver que Sí, las mujeres de antes fueron educadas para eso, para obedecer, para ser sumisa, porque la sumisión es muy parecido a eso, para ser sumisa y de pronto cuando ella todo el tiempo vivió con tu papá. no, ella hace rato se separó, hace 12 años que se separó Y desde y que se separó, después tuvo otra relación, pero esa relación no funcionó, la verdad, eso no funcionó. y Y como le digo, después, o sea, ella siempre depende de nosotros, o sea, si por lo menos le llama a todos, a todos cuatro, porque mi hermana, la última, ella casi es como más alejadita, no es como tan unida así a uno, que nosotros hablamos todos los días, los demás hablamos todos los días, pero casi con ella no, ella es como más alejadita. Pero mi mamá sí, mi mamá va a comprar, por decir, algo esencial, una estufa. Entonces, como está sola, ella está sola en Medellín ahorita, con mi hermana, pero mi hermana trabaja y casi no le presta mucha atención. Entonces ella sí, por decir va a comprar una estufa, un ejemplo, le toma foto a la estufa aquí, que si esta, que si les gusta, que si no les gusta. Si alguno por alguna razón le dice no, ella se frena y no compra eso. pero bueno, mira, estás hablando de unas características, pero no podemos decir que del todo tenga ese tipo de personalidad. Porque te hago una pregunta, cuando va a cocinar, te llama para ver qué puede cocinar. No, Cuando va a salir, te llama para decirte que va a salir. sí. Y de Y hecho, le voy a decir que ahora, poquito, ahorita que mi hermano se fue, para Perú, porque ella dependía de mi hermano para que mi hermano la llevara hasta las citas médicas, porque sola no iba. bueno, ahí sí, sí, o Señor, lo que sea, me tenga que decir es, porque para eso estamos aquí, para aprender, y como dice bueno, uno, ir mirando situaciones que a veces, como digo, o sea, y yo siempre, o sea, nunca le había prestado atención, pero ahora que usted toca el tema, yo sé, mire, mi mamá tiene eso. No le digo, el otro día hasta para, ¿cómo es? Hasta para llevarle una cita, y mi mamá no está bien, mi mamá lo que tiene son 49 años. está joven. Sí, por eso le digo, o sea, una persona que se puede defender totalmente sola sin... Bueno, yo te recomiendo que sí hay que buscarle ayuda. ¿Por qué? Porque ella por la edad que tiene y por de pronto no sé qué pronto porque adquirió esas características en su personalidad, de pronto pudo, cuando una persona se separa y ha tenido varias rupturas, podemos hablar de inseguridades, puede que tenga inseguridades. Por eso te digo, antes de decir que tenga este tipo de personalidad como tal, yo pienso que no la tiene 100%, sino que tiene algunas características que puede ser de dependencia, pero puede ser por las inseguridades que ella maneja. Si ella trabaja la autoestima, Y otra cosa que también ella tiene es que por lo menos usted le dice cualquier palabrita y eso se siente ofendida y eso se quiere morir y demora brava un poco. Por lo menos conmigo no se pone brava, pero con mis hermanos sí ha pasado. Que a veces por cualquier bobadita se pone brava su poco de día, ya después ya eso se le pasó. bueno, tiene un sensible también. Bueno, de todas maneras, tienes que trabajar con ella esa parte de la autoestima. Y hay que mirar que puede estar generando todo ese comportamiento. Hay que mirar si es ahora o toda la vida ha sido así. Porque Señor, desde que yo tengo esa razón, pues de que ya nosotros somos pues adultos, ella depende mucho de nosotros, muchísimo. No le digo que es
Hasta si manda a tirar un piso, lo que mande a hacer cualquier cosita, enseguida ella le toma fotos, que me dicen ustedes, así, no es así. O sea, ella nunca toma una decisión por sí sola. Bueno, Yo creo que apenas para comida, sí, porque no nos tiene allá acá ratificado. no, pero sí hay que buscar la ayuda, ¿oíste? Puede estar pasando por un proceso de dependencia, baja autoestima, inseguridad.